Los cubos, precisamente ese entorno que mientras no lo veamos, mientras no lo sacamos a la luz, pues va a seguir operando y manifestándose en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Ustedes saben, ustedes quienes hayan visto la película de Star Wars, se dan cuenta que Darth Vader, que era el malo de la película, realmente no era tan malo. Pero entonces era inclusive el papá del protagonista de Luke Skywalker. Y en ese momento aparece la siguiente saga, ¿no? Las 3 películas, es para contar la historia de él. Para ver que él finalmente tenía, o sea, era un amoroso, o sea, tenía buenas intenciones de ser un Jedi, pero finalmente hubo un dolor profundo de él que le hicieron tomar lo que le llaman en la película la vía del lado oscuro de la fuerza. Un dolor no sanado. Y a él es donde vamos a llegar con estas prácticas, donde queremos llegar a esos sentimientos que a veces quedan por allá bien profundidos y que ni siquiera ya lo recordamos, quedan en el inconsciente. Vamos a ver también que mucho del abordaje que hacemos desde ese contexto en nuestra práctica como coaches se aleja un poquito de lo que es el coaching tradicional, porque puede ser un enfoque para, digamos, para el coaching tradicional, digamos así, para lo que la ICF estipula, puede ser ya un enfoque un poco terapéutico, vamos a estar empezando a trabajar, a sanar dolores, ¿okay? Y muchas veces eso significa entrar a vivencias del pasado. Hacer de la persona un coach nunca va a llegar en el pasado, siempre presente y a construir futuro. Pasado únicamente a extraer éxitos. Y eso es para quienes toman la certificación y cumplen con las normas de la ICF, está bien. Pero aquí estamos entrando en un terreno para quienes estamos llamados a ir un paso más allá, a entrar a un nivel más profundo de esto, que ya inclusive ya deja como de importar el coaching como tal, también es una aproximación de alma a alma, como decía Jung. Y si en tu camino como ser humano llega otra persona y tú sientes, tu intuición te dice, mire, que hay una situación que esa persona está viviendo, y para que esa persona tome conciencia, abra, digamos, ese cofre donde estaba eso guardado, es necesario que reviva una situación pasada, pues vamos a tener la tranquilidad de que aquí aprendemos las herramientas para manejar, sin que seamos psicólogos. Porque ya también les voy a explicar que no se necesita uno hacer el diagnóstico, el análisis, no, somos coaches, no somos expertos en esos temas, de analizar el porqué de la situación. Más sí, somos buenos en acompañar a esa alma humana que quiere llevarnos a su sombra. ¿Me siguen? Ok, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Básicamente, vamos a hacer un repaso del primer conversatorio que ya no estuvo en el primero, entonces pensando en ti, un repaso de un solo slide así rápido. Sin entrar a echar todo el cuento que desecha ellos. Silvia. Sí. Liliana. Yo les explico ya como la técnica en sí, de cómo vamos a trabajar para integrar nuestra sombra y vamos a hacer luego prácticas. Ojalá el tiempo nos dé para que podamos hacer de por todos prácticas. ¿Ok? Dime. Es que esta amiga es que se está conectando desde allá, ¿qué? O sea, es que no sé qué hacer. O sea, espero o no espero antes de que comience, porque si no les digo mejor que no se conecte. ¿Y qué les está pasando? Ahora te dan 5 minutitos, pues, apoyar que manejen sus temas técnicos. Gracias. Del primer conversatorio donde tocamos el tema de la sombra, de trabajar nuestro lado oscuro, y luego vamos a la técnica y hacemos prácticas, al menos
una práctica pequeña de demo y luego hicimos un tag team. Saben que se ofrece coaching y empezamos a hacer el tag team aplicando esta técnica. ¿Okay? Entonces, vamos al repaso. ¿Qué es la sombra o el lado oscuro? Son sinónimos. Muy resumidamente, se puede entender con esta ventana de Yohari. La vez pasada lo expliqué nomás, ahora ya les traigo la ventanita. O sea, la sombra es todo eso que no vemos de nosotros, que no queremos que vean de nosotros, o que también ni siquiera nosotros sabemos que está ahí. ¿Qué hace que la sombra sea sombra? Precisamente el hecho de que está en este nivel que se da como el consciente. Porque hay un aspecto privado, o sea, eso que yo conozco de mí, pero pues no lo comparto, que no es tan sombra, porque pues todos tenemos nuestro círculo íntimo. Está bien, siempre que haya conciencia. ¿Okay? Y acá está nuestra parte que nosotros conocemos de nosotros mismos y los demás también ven. ¿Entienden hasta ahí? Después dice la ventana de Yohari. Por eso la parte de arriba es la parte consciente, acá está la parte privada, parte pública. Ustedes dicen, bueno, aceptado contras, yo no le había visto antes con estos etiquetas. Pero sí me gusta que divide la parte consciente de la parte inconsciente. Entonces acá en la parte inconsciente que hay eso que los otros ven en mí y que yo no me doy cuenta. ¿Cómo le quita el micrófono? Sí. Dile a ella que ponga abierto el micrófono. Lili, ¿puedes colocarme usted en el micrófono? Ah, perdón. Gracias. Ahí estoy explicando por eso quisiera. Hagan de comer lo que estás comiendo. Pero no estoy comiendo aún. Entonces, esta parte es la que los demás ven en mí que yo no la veo. Inclusive aquí vamos nosotros a extender un poco esto. Vamos a conocer nosotros como coaches, que estamos aprendiendo este tema de coaching de sabiduría, que inclusive ni siquiera a veces necesitamos de los demás. Las relaciones son geniales para darnos información de eso que no vemos de nosotros. Sin embargo, también las situaciones. Sería como que yo no veo y que no quiero ver. Ahí está el detalle. Porque Eso cuando no lo ver. cuando no quieres ver, por más que te lo muestren así, tú estás como que ver. ¿Okay? Por eso que en la primera parte decía lo que no quieres ver. También es parte de tu sombra. Te dicen que eres así, no, yo no soy así. Todo el mundo te dice que yo no soy así. Yo no soy así, no soy así. Sin embargo, mira que ahí viene el tema, ¿no? O sea, el universo es bien amoroso en ese proceso de tomar conciencia. O sea, primero te lo muestran así, te va diciendo que te quiere, estás siendo muy, por poner un ejemplo, ¿no? Siendo muy egoísta, con tus hijos, no sé qué. Llega la persona que dice, dice, no, yo no soy así, tú estás cerrado, tú estás cerrado. Luego llega, ya te dan como los guardias visuales y te llega una situación dura. Digamos, tu hijo se te va de la casa. Y entonces en ese shock tú dices, vaya, como que de verdad como que sí hay ese ego. O sea, te empiezas ya a tomar conciencia. Y eso es, el ego es el que no quiere ver. ¿Saben? El ego puede ser, es como, no sé si alguna vez les mostré la forma como yo represento el ego, como la cáscara de una fruta. Entonces el ego puede ser como la cáscara de una manzana, así de delgadita, o de una papa. Pero también puede verse ser como un poco. Entonces, a veces cuando no quiere ver, no quiero ver, está duro. Entonces, para que le llegue la información, lo que tiene que darse un totazo, que un quiebre, un accidente, una enfermedad, cosas así, para que el alma despierte. ¿Okay? Entonces, ahí está el aspecto de no querer ver. Que no quiere ver siempre seré. El alma siempre quiere manifestarse a plenitud, quiere llevar la luz a todos los rincones de su sombra. Entonces, pues, la naturaleza. O sea, el sol ilumina a todos, esta es la naturaleza, por ejemplo. Si el sol no llega a una parte, no es porque el sol no quiera llegar ahí, es porque hay algo que está impidiendo que la luz llegue ahí. Así es así. Entonces, la naturaleza del alma humana es que siempre quiere llevar la luz de la conciencia a todos los rincones donde haya sombra. ¿La qué, perdón? La luz de la conciencia humana. Porque el alma humana siempre quiere llevar la luz de la conciencia a todos los rincones donde haya sombra. Por eso que este proceso de
de iluminar la sombra es un proceso poderosísimo. Más adelante ya les digo lo que te decía yo al respecto. Ok, entonces esta es la ventana de Johari. Esto inclusive lo trabaja mucho en los análisis de 360, cuando se hacen Evaluaciones. las pruebas de 360, es porque están trabajando mucho en eso. O sea, la retroalimentación que dan otras personas de ti te ayuda a ver esos aspectos que tú has implementado, no los ves. Te ayuda a trabajar en este aspecto. Entonces llegamos a esta parte, y aquí es la sombra, donde hay aspectos que ni yo los veo ni los demás los ven. Y ahí es donde les decía, ahí el universo nos empieza a mandar otro tipo de señales, a través de situaciones, a través de cosas que a veces ni siquiera están relacionadas con nosotros, a través de lecturas que uno hace de la vida, de la realidad externa como tal. Podemos llegar inclusive a trabajar aquí. Uno puede pensar que es una zona inexistente Podría pensar que no existe porque no lo vemos y nadie lo ve. y nadie lo ve. Aunque sí se lo ve. Sin embargo, si se manifiesta en tu vida de manera que tú no te hace sentido, es porque ahí hay algo para descubrir. Y si se manifiesta, si se llega a manifestar, cambia de estado. Ya. Claro, cuando llega la Cuando lo conciencia, sube de una a la parte consciente. Y entonces ahí depende de ti, que si tú, digamos, lo haces público, o sea, dices, mira, no me di cuenta que te puse, lo pasarías acá. O si no, ya una conciencia personal que quieres hacer. Posiblemente lo que esté aquí es lo que está generando los efectos y ahí están todas las causas. Sí, esa es una buena forma de verlo. En el inconsciente están las causas, al nivel consciente se ven los efectos. Sí, es una buena forma de verlo. Les pongo un ejemplo que me pasó a mí hace poco, para que vean cómo serán ese tipo de situaciones que uno dice, yo ya como que había trabajado tanto en mí, que ya sentía que estaba ya levitando. Sí, no, porque ya no tengo sombra. Y mentira, aquí con mi querida Belkis, entro en una relación donde ella tiene 2 hijas, una mayorcita de 8 años y la otra de 5. Y ahora entré en la relación con ella, o sea, automáticamente me vino el recuerdo de mi papá. Mi papá, cuando entró a vivir con mi mamá, tenía a mis 2 hermanas mayores. Y luego nací yo, de mi tía. ¿Se me entiende? O sea, un patrón, pero así, calcado. Y yo decía, ¿y cómo pues, si yo estaba ya tan consciente? Porque estoy repitiendo un patrón. También he tomado las decisiones así, con puro coach, lo más así, sentado en el patrón. Entonces ahí uno empieza a descubrir que es el ¿saben No lo sé, que es? apenas lo mismo de. Yo sabía lo de mi pobre, pero no he contado con los dedos todos. No le Exactamente. Y las 2 rubias. Y me crítico del Dios, que eso no es dicho, ¿no? Que me gusta más allá de los dioses. El universo está conspirando ahí para que está diciendo el universo. Hay aspectos allá en tu inconsciente que nadie había visto, que yo tampoco había visto, pero necesitaban ser sanados, porque llegue la luz ahí. Y entonces empieza a llegar a través de situaciones. Entonces hay importancia de la conciencia, no empieza a hacer a llevar la atención y decir, mira, aquí está repitiendo un patrón. Entonces, ¿qué es lo que debo trabajar ahí? Las cosas que la gente dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y otro dice, ¿por qué te pasan esas cosas a vos? Y bueno, ahí hay todo escondido que Sí, porque es tan amable, tan buena gente y mira que de malas es las cosas que pasan. Pero eso es un concepto de separación. Es decir, me creo aislado y no encuentro como la correlación entre ciertas circunstancias que existen, porque soy parte de un todo y que todas las circunstancias están correlacionadas. y que no me doy cuenta. No me doy cuenta, o a veces la rechazo. El mismo dolor que puedo tener, porque siguiendo tu ejemplo, no conozco el caso, pero hipotéticamente uno podría decir, tengo un sentimiento de dolor guardado y hoy lo estoy replicando de alguna manera. Y el rechazo a esa experiencia pues me hace confrontarlo en mi vida práctica, en mi vida. Entonces son formas también de Totalmente, es muy acertado lo que dices, porque el ego siempre está presente en esas dinámicas. El ego es el guardián de nuestro inconsciente.
O sea, él es el que cuida de no estar acá, el que está buscando que no llegue la luz a esos rincones. En este mismo ejemplo, y pues me disculpa por poner esta historia como ejemplo, las cosas fluyen así. Entonces, ¿qué pasa? En este mismo ejemplo, mi ego se alborotó. O sea, yo estaba con, como se dice popularmente, con la validez. O sea, pero ¿cómo es que yo ahorita en esa relación y repitiendo patrón y después debo reconocer que tengo que aguantar ese empate en esa situación. Yo también, que estaba con Cristina, no me hubiera quedado con ella. Cosas de eso, porque o sea, ella estaba evitando que yo entrara. Entonces, las zonas cómodas, no me meto ahí. Pero la conciencia, ahí viene, ¿no?, la importancia de uno cada vez más conciencia. Dice, si mi ego se alborota es porque hay un tesoro atrás. Hay algo importante que necesita ser iluminado, o sea, llevar la conciencia de qué está pasando. Entonces, que esta situación, ¿qué es lo que la causa? Y bueno, pues hemos hecho procesos y pues gracias a eso, pues sí, puedo compartir esto, porque ha habido mucha información nueva que ha llegado, herramientas que dicen que es importante esto para compartir, para nutrir a todos nosotros que estamos en esa jornada después de adquirir herramientas poderosas para trabajar nuestra vida y también para apoyar a otros seres humanos que la vida nos coloca, para que les apoyemos. Entonces, ejemplo de cómo está manifestándose la sombra siempre en nuestra vida, desde la inconsciencia y primeras situaciones, para que nosotros vayamos allá a sanarlas, a iluminarlas, a finalmente a tomar conciencia. Ese es el secreto, a tomar conciencia. Cuando uno dice, Nosotros podemos pensar que allí hay un cuadrante ideal, que puede ser este cuadrante público o no necesariamente funciona así. pues es una dinámica, diría yo. Porque lo que la misma vida te va enseñando que esto es como una espiral, y a medida que tú vas llevando luz, pues ahí te das cuenta que hay más y más cosas que iluminar. Ha habido maestros espirituales que empiezan a trabajar esto acá y empiezan a iluminar la sombra colectiva ya. Me refiero a que si mis actuaciones están reflejadas en ese cuadrante de la vida pública, por decir, donde yo soy coherente y soy íntegro y soy transparente y como me ven es como yo pienso, puede ser que yo esté encuadrado en ese. Ahí es donde empiezas a ser una persona iluminada, digámoslo así. Porque te sientes coherente, porque, o sea, no necesitas esconder nada en lo que tú eres. Pero es transparente. Pero no te libera de conflictos. Yo creo que sí. Pues si está en el 100% acá, puede ser que sí, pero si todas las cosas acá en el inconsciente, que difícilmente yo pienso que uno puede limpiar todo lo que hay allí y poner esa luz de conciencia. Claro. No, de acuerdo. ¿A qué me refiero con que no te libera de conflictos? Y es que esa misma pulcritud, si se puede utilizar bien ese término, genera en otros mucho malestar. Pero pienso que si uno está ahí o no. Claro, pero te digo, no te libera de conflictos, así uno no sufra. Y muchos maestros, entre comillas, tienen que a veces replegar ciertas características, porque eso es como cuando está uno expuesto a demasiada luz y se encandila. Si no está acostumbrado. Hay que tener ahí presente que si el maestro lo hace por temor, encandilar cosas, ahí tiene que trabajar. Claro. Sí. El maestro, cuando ya está iluminado, sabe que el brillando brilla y la vida lo va a poner donde su luz va a ser recibida. Y si empieza a haber rechazos, conflictos, lo empiezan a atacar, a juzgar, ¿ok? Él va a ser en ese momento simplemente consciente de que él está siendo espejo de las sombras de los demás. Pero yo pienso algo ahí. Es que si uno está ahí ya en ese estado iluminado, pues ya no está. Sí, no necesita estar. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Se desapareció. Sí, ya. Ya no está. Porque uno no, o sea, si nosotros somos todos, pues, o somos o no somos. Ya aprendiste. Es un ejemplo claro desde mis creencias y mi religión, pero el maestro Jesús, digamos así. Ya llegó un punto donde, listo, ya entró, murió, ¿sí? Y ya llegó a su mano. Ascendió. Sí. Ya empieza a trabajar en otros niveles.
Estamos hablando de nuestra 3D, Claro, estamos en este momento de nos trabajando. Estamos a ver que ya pues, a nivel de evolución nos lleva ya a operar otros planos. Pero pues no nos vayamos tan allá todavía. Sí, Igual estamos en este grado. Igual nos estamos viendo. O sea, que estamos todavía aquí. Todavía estamos. Muy bien. Claro, hasta ahí, ¿no? Entonces, lo importante es también que aparece aquí, vean, que nuestra sombra también se manifiesta en eso que rechazamos, que nos molesta, que nos avergüenza, que juzgamos. O sea, cuando estamos en esas actitudes hacia algo o hacia nosotros mismos, también es como un mensajero que dice allí, ahí sí. Sí, sí. Ténganlo presente, porque eso lo vamos a utilizar también cuando ya estemos en las prácticas. ¿Qué les dije entonces al final de la charla anterior? O sea, de todo este paseo de las obras, pues, finalmente lo que nos lleva a eso es a volver a la fuente, o retorno a la casa de mi mamá. O sea, entrar en un estado en el cual nosotros, como hablamos ahorita, llega un punto en el cual ya nuestra mente no está emitiendo juicios, todo ya se ha, digamos, acogido desde la compasión, la gratitud, o sea, está, como tú decías, levitando. En este momento ya como que integramos nuestra sombra hasta, como dicen aquí, hasta desaparece de este plano. En ese momento uno vuelve a casa. ¿Okay? Sin embargo, pues la idea aquí es ver cómo. Porque esto suena bonito, ¿no? Además, no vuelve a casa y además no retornas. ¿Cómo así? No vuelve a ese plano. ¿Quién sabe? ¿Ustedes? No, yo creo que sí. ¿Será? ¿Quién sabe? Yo creo que no. No sabe. Porque si hay libertad, finalmente el retornar a casa es volver a conectar con tu divinidad. Exacto. No es desaparecer, sino fluir con los conflictos, con todo lo que existe. No sé si usted vio la película Lucy. Sí. ¿Sí vio la película Lucy? Bueno, eso está chévere que la vean porque la historia cuenta que ella, por a través de unas drogas, un accidente, una situación que vive, empieza el cerebro de ella a desarrollarse cada vez más, al 10, al 20, al 40%, claro. Entonces, la idea es que cuando ella llega al 100% de su capacidad como ser humano, se vuelve un Dios. O sea, está en todas partes. Y al final explica, los científicos que estaban ahí atentos, le dicen, la clave está en el tiempo. A medida que yo me conecto a mi divinidad, aunque no utilizo esas palabras, pero a medida que llego a ese proceso, el tiempo se encoge, o sea, ya no existe tiempo, está en el estado del no tiempo, lo llaman eso. Y por eso es que ella se va hasta el pasado y que le toca la mano a Lucy, que fue la primera humana que llegó a la zona. Es por eso. Entonces, digamos que se podría pensar en algo así, o sea, cuando uno ya llega a un estado tan elevado de evolución, ya uno es Dios. Y ese retorno a la casa recuerden en la clase pasada que les expliqué lo de Lucifer y la separación que hubo, es ya volverse a unir. O sea, el hijo vuelve y se conecta con su padre, que es la mente del creador. Y de momento seguimos el juego de creación, pero ya de un estado siempre unidos a la fuente, ya no en este juego que estamos viviendo ahora, que es una prueba de cómo sería el universo separado de la fuente. ¿Okay? Todo bonito, todo chévere, sin embargo, aplicación a la práctica, decir, bueno, y esto cómo realmente nosotros lo utilizamos, siendo que somos coaches. Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Esto, sepamos que es un trasfondo, finalmente, que nosotros lo vemos cómo vamos a trabajar esta sombra. Pues bien, aquí me adelanto un poco cuando hice la introducción, pero a este trabajo le vamos a llamar el shadow work, es un trabajo de sombra. El shadow work. Y les traigo la frase de Jung, que decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Eso está chéverísimo. ¿Eso qué significa? Haciendo esta analogía bien popular que es entre el consciente y el inconsciente del iceberg. Eso significa coger el iceberg y empezarlo a sacar a la superficie. Ese es el trabajo de sombra. ¿Estamos ahí?
¿Qué me llega en este momento cuando veo eso? Mucho en este mundo del desarrollo humano, del coaching, de la espiritualidad, de esta nueva era, se habla mucho del enfoque positivo, del pensamiento positivo, de que enfócate en lo que quieres, siempre enfocado en estar alegre, vibrando alto, alegres, ¿ok? Eso no es que sea malo, pues es algo que el coach trabaja para destreza del remarque, que es precisamente que ya ves estado, o sea, algo que uno lo ve negativo, pues volverlo positivo, no sé por qué se recarga energía. Sin embargo, no sirve solamente quedarse ahí. Porque si no trabajamos el lado oscuro, por más que estemos así vibrando alto, nos llega una situación triste, algo que nos molesta, y entonces, ahí viene la transparencia que hemos hablado. La coherencia. La coherencia. Sí, y ahí están las causas. ¿Es qué? Las causas. Exactamente. Si nosotros no somos conscientes de eso, Disculpa, cuando tratas de sacar esto que está acá al fondo, sacarlo a flote. Yo venía pensando que no, o de pronto ya llega a leer y dice, no, hasta allá tampoco. De pronto quitemos cosas aquí que no funcionan. Pero cuando vos decides sacar a flote, yo ya perdí alertas. llegamos a perder alertas. Sí, ya se suena. Autoprotegerse. Pero suena complejo, porque es que uno se imagina salir todo sobre un flote. Cuando venía pensando que lo que hay que hacer es comenzar a limpiar, a quitar creencias, a trabajar creencias, y ya cuando empiezas a sacar eso a flote, eso los gusta. Como dice Facundo, Aunque yo yo, pendejadas que hay grabadas. aunque yo lo que de pronto veo como dice Fabián, lo veo de otra manera, ¿verdad? Que es, si lo ves de la manera como lo dice, de limpiar, sacar las creencias, automáticamente es como ver mi iceberg, ir subiendo, sin necesidad de sentir que me estoy forzando a subir, simplemente ir viéndolo y él va a ir saliendo. Entonces ahí se lo va viendo de otra manera. El sacarte así. De pronto, para que si a tu mente le tranquiliza un poquito, más bien sería entonces como abrir un taponcito acá y ver que el agua empieza a bajar. Ah, también. Aunque siempre está la cosa del descubrir, ¿no? Porque el descubrir tiene dos sentidos ya. ¿Sí? Ajá. Sí, también. El descubrir. Lo que me- Coaching, ya tenemos coaching. Y por eso es que este trabajo de sombra es, dentro de los caminos de desarrollo humano o espiritual que llaman, es el que menos le gusta a la gente. Lo primero, Claro, porque en el es que tocar eso es- lo primero que se es- descongela, Ajá. lo primero que se descongela es la parte de abajo. ¿Sí? Sobre las más que la arriba. Más que nada. Le gusta porque es donde tenemos que ir a esas partes precisamente nuestras que no nos gustan o que nos duelen o que rechazamos o que juzgamos. Y ahí es donde está el verdadero, como llaman, el guerrero del espiritual, el guerrero del desarrollo humano. O sea, Por eso tener es el coraje. guerrero, pues. Hay que ser- hay que tener cojones, mejor dicho, para meterse. Uno puede mantenerse acá arriba y listo. Y como decía, Duele mucho, es doloroso. sí, No, y es que ahorita me entran otras cosas. Y últimamente yo por fin logré colocarle nombre a Miguel. Vea, muchachos, después de cuánto. No, después de un año pasadito. Entonces, para mí es el pequeño Hitler. ¿Sí? Little Hitler, le llamo yo. Y muy curioso porque comenzaron a llegar a mí el tema del cerebro reptiliano y comencé como a decidir esa vaina qué es. Comencé a verlo por el tema del marketing neural, algo así. Neuromarketing, que le dicen que depende de la mente no a la gente, porque al final si usted no sabe lo que quiere, la mente es la que sabe, usted no sabe nada. Y comenzamos a ver el cerebro reptiliano es una cosa que está aquí físicamente, y es la corteza, entonces no sé muy bien técnicamente, pero es una cosa física que tenemos todos. Y es el primer cerebro que desarrollamos, y el que nos quiere proteger, y el que no quiere que gastemos energías, y por qué vas a correr si nadie nos está persiguiendo, ¿no? Quedarte durmiendo, todas las cosas que está el cerebro reptiliano allí. Y él en su parte buena es estar cuidándonos, porque él necesita que no pensemos mucho, que no corramos riesgos, que estemos allí, en la zona de confort. Y yo la veía por esa zona de confort, ¿no? Y de pronto ahora se me choca mucho verlo en un plano más espiritual, ¿sí? En otro plano diferente. Y he venido todos estos días con esa conciencia de que tengo ese pequeño Hitler allí,
y con el poder de la palabra que lo que hizo Hitler, una cosita de nada, con un poder de palabra enorme, acabó con no sé cuánta gente y todo lo que hizo. Y lo represento en mí, y yo veo esa lucha que hay entre ese pequeñito cosita con todo mi cuerpo y todo lo que ha logrado hacer y todo lo que me ha limitado, y así chiquitico que es. Y cuando entramos acá a ver esta cosa, yo digo, esto se pone bueno. Se pone bueno, es muy bueno. Lo importante saber es que acordamos de la premisa básica del coaching, ¿no? Que todo es amor. Entonces el proceso, aunque duele, aunque sea difícil, retante, pero finalmente es amoroso. Yo creo que, perdón, te interrumpo. Yo creo que esa es una creencia, ya, yo le digo una creencia base, el de ser, pues, entre comillas, espiritual o iluminado, llegar a hacerlo, hay que esforzarse y es difícil y hay que sudar. Yo creo que, pues para mí, ya se convirtió en una creencia. Yo ahora digo, pues, que hay que disfrutar cada situación como llegue. Sí, si llega mala, pues llorar. Si llega de manera positiva, pues reírme y estar feliz. Sin embargo, disfrutar que llore en el momento. Verla, hacerla consciente y saber que eso es lo que me está enseñando y sobre eso ya trabajar. Entonces, no ya, pues, por eso les digo que para mí es una creencia ya que nos dijeron que hay que guerrear, hay que darse la activa, hay que sufrir, hay que sangrar, todo eso para llegar a ser, entre comillas, un iluminado. Hablas para variar desde lo que se ha leído quinta o cuarta de Luis, lo que llegas al nivel del maestro. Pero para llegar al nivel del maestro hay que ver el pasado al nivel del guerrero. Sí. Sí. Pues sí, claro. Si no hubieras dado esa batalla, no pudieras Decir eso ahora, claro. Okay. Bueno, Entonces, de pronto, todavía vimos está en el nivel del guerrero. Todavía estaríamos en esa cosa de la lucha. O sea, necesita superarse a sí mismo, ver a la sombra de pronto como un rival. Y es porque necesita. ¿Cuál es el gran regalo que nos da nuestra sombra cuando estamos en el nivel del guerrero? ¿qué hacer? No recuerdo el primer nivel, son 3 niveles que menciona el libro que está en ese libro. Creo que el primer nivel es el que está dormido todavía, está totalmente llevando su vida sin mayor conciencia. Está como de ángeles. Como un robotito. Puede ser, ese es el respuesta de fotos, ¿no? Pero cuando ya la persona toma conciencia y empieza a despertar, pues, bueno, yo quiero ya empezar a tomar las riendas de mi vida, empieza el camino del guerrero. Porque necesita empezar a trabajar su sombra. Y cuando ya supera ese paso, llega al nivel del maestro, que el nivel del maestro lo que se siente es esa aceptación radical, le llamamos, se acepta, como que todo esto finalmente es bueno, me reta, si llega algo difícil, pues sé que hay una enseñanza detrás de eso, si hay algo chévere, pues lo disfruto, está eso. Más adelante viene otro nivel, pues no para ahí la cosa. Qué bueno, pues, bienvenido sea. Sí, porque la vida siempre es dinámica. Pero entonces, les preguntabas cuál es ese nivel del guerrero, hay un gran regalo. Quienes cogen ese camino. ¿Cuál piensan que es? Entonces, todos estamos creciendo en conciencia. Para ello regala una virtud que es como el tesoro que uno logra cuando logra Paz. La aceptación. la paz, aceptación. Pero eso se logra gracias a la fuerza que uno desarrolla en ese proceso. Hay una fuerza que se necesita para luego poder trabajar otros aspectos. Entonces, eso es lo que nos da el nivel del guerrero. Bueno, no nos salgamos porque si lo vean, vamos a dar técnica. Entonces, ¿cómo trabaja la técnica del Shadow Work Coaching? Y he puesto aquí esta figurita que me sirve a mí para explicarles unos aspectos importantes. Lo que está aquí abajo es el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que representa el ser humano como parte del universo.
y sobre él he puesto este símbolo que se lo dice ella y yo en algún momento así como de inspiración, y lo que significa es lo siguiente. Este símbolo significa nuestras tres dimensiones. Se acuerda que en el módulo 1 de coaching hablamos de las tres dimensiones del ser humano, o sea, las emociones, el cuerpo, la mente, lo que nos hace humanos a los humanos, que pensamos, sentimos y tenemos un cuerpo con el cual manifestamos eso. ¿Ok? Y adentro estaba nuestro reino espiritual, el yo observador que llevamos en ese momento. Este es nuestro universo interno. ¿Ok? Lo que quiere decir el símbolo es que conecta este universo interno con nuestro universo externo. Por eso son dos círculos iguales. Nuestra realidad externa es finalmente un reflejo de nuestra realidad interna. Y el ser humano viene a ser el puente que enlaza el universo interno con el universo externo. De ahí que viene una de las premisas filosóficas de Sócrates, que decía que el universo solamente puede ser conocido a través de los ojos del ser humano. O dicho de otra manera, el ser humano, su propósito es hacer que el universo se conozca a sí mismo. Que haga ese puente entre el universo interno y el universo externo. ¿Cuál es el propósito de haber extraído esta imagen y el símbolo en sí? Que nuestro cuerpo es la primera, digamos, expresión de esa realidad externa. Pues el mismo cuerpo alcanza a conectar nuestra realidad externa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estemos trabajando aspectos de nuestro inconsciente, queriendo sacar cosas a la luz de nuestro consciente, el cuerpo ya es una primera ventana para entrar ahí. Dicho eso, si me duele la cabeza, entonces, ¿qué quiere decir la cabeza? El cuerpo humano es un símbolo en sí. O sea, la cabeza está hablando de la cabeza en general. La cabeza de la familia, la cabeza de la organización, la cabeza de lo que queramos hablar en el contexto que estamos hablando. Siempre tiene esa simbología. Cuando estamos hablando de las manos, ¿qué es lo que representan? Es el hacer, la acción, la labor. Entonces, si algo nos pasa en una mano, nos duele una mano, entonces hay que estar atentos a ver qué de las situaciones que nos están planteando tienen relación con esa labor. El cuerpo empieza a ser una herramienta de medición de aspectos que ayuda a sacar aspectos de la sombra a la luz, del inconsciente al consciente. Inclusive, cada dedo tiene su simbología. La columna vertebral, la columna tiene también su simbología, y hay mucha literatura al respecto que pueden buscar. Por ejemplo, de Luisa Hay, por ejemplo, cada parte del cuerpo tiene su simbología. Hay todas las emociones se manifiestan en el cuerpo porque eso está asociado a algo específico a nivel emocional, a nivel de creencias también. Y aquí estamos llegando a nivel inconsciente. Me gusta mucho el trabajo de Enrique Corbera, ¿no es cierto? Corbera. Él tiene un libro que ha tratado de la vía de descodificación y él sacó como un diccionario. Que si te duele, por ejemplo, si te duele el dedo pequeño, es porque ahí estás guardando un secreto. Te quemaste el dedo pequeño. En un video que hacen una charla, estaba una señora secándose el pelo y se quemó con la secadora del pelo el dedo pequeño. Y entonces en la descodificación le dicen pelo, cabeza, ¿no? Cabeza, o sea, la cabeza del hogar, ¿quién es? Dice mi esposo. Te quemas el dedo pequeño. Entonces dice, mira, hay un secreto en relación con tu esposo y te está quemando. Le dice ella, ¿cómo se dio cuenta? Entonces, es fácil, es ponerle sentido común a lo que haces con el cuerpo. O sea, si uno no entiende, por ejemplo, o sea, así, el médico sabe por qué le duele, ¿cierto? ¿Qué función cumple cada parte? Esa parte solamente la replicas a lo que te está sucediendo. Y ahí encuentras el por qué te genera o te genera. Parkinson, ¿no? Que les dan comúnmente a personas muy controladoras, sí, que quieren tenerlo todo bajo control. Todo, absolutamente. El cáncer, de hecho, también. El cáncer
en algún momento leí que se presenta mucho en personas o egoístas, ¿sí? No egoístas quizás con los que están alrededor, sino egoístas con ellos mismos, ¿sí? Y por falta de conexión con la Sí, fuente. depende del órgano también. También. La Pero la enfermedad en No lo vamos a extender mucho ahí porque general. eso es como Ya para... las va a cortar. Eso es como para que lo que es importante el punto aquí es que nuestro cuerpo ya es la primera herramienta con la cual podemos nosotros ir a recoger información que no la veo que los demás no ven. ¿Okay? Entonces, como coaches, atendemos a las expresiones emocionales o a las expresiones corporales de nuestros clientes. Y ya, sabiendo esto, uno como coach puede decir, bueno, ¿y hay alguna manifestación en tu cuerpo? Como así, como un dolor o algo específico. Y entonces, ay, mira, cada vez que pienso en una persona, se me duele el hombro, me duele el hombro. Entonces uno dice, mira, ¿quién está hombro a hombro contigo en eso? Tu pareja, tu compañero de trabajo, quién es tu coequipero. Y entonces puede salir ahí información y dice, claro, es que yo no me aguanto a que me pusieran ahorita a trabajar conmigo en la oficina. ¿Ok? Aparece gracias a qué? Un dolor. Y Sí. Bueno, pienso que uno proyecta, ¿no? Todavía uno lo proyecta en el exterior. Tú puedes ver en cualquier cosa, no solamente en el cuerpo, en lo que sea, se proyecta tu pensamiento o tu creencia, pues, el que coachee cuando hace la claridad y entonces dice, bueno, me había dado cuenta que, supongamos, bueno, lo que me pasó a mí con coaching, dice, yo tiendo a no terminar las cosas, ¿no? O sea, esa era la agenda, quiero aprender, no sé por qué no termino las cosas, quiero... ¿Sobre por qué? O sea, no, sabes, no, quería acabar con todo. Tú mirabas esa creencia en todo lo de él, en todo, o sea, tú le abrías un cuaderno, la primera hoja bien escrita, la segunda mal. Tú ibas a él cómo come una parte, o sea, come contento la mitad y la otra mitad, hasta la deja la mitad, o sea, en todo se ve reflejado. Entonces uno como coach le queda muy fácil cuando vuelve un buen observador de a veces que ni hable, porque tú ya te vas dando cuenta del comportamiento, o sea, de dónde se ve reflejado y ahí es donde tú puedes devolvérselo como pregunta para que lo vuelva consciente. Importante lo que dice Yona. Finalmente, este universo externo arranca por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es la interfaz entre ese mundo interno y el mundo externo. Pues esto es físico ya, ¿ok? Es la primera interfaz, pero luego está toda la realidad externa finalmente. De la realidad externa también empieza a dar mensajes de qué está pasando adentro de nosotros. ¿Ok? En ese caso, en el ejemplo que tú mencionas, finalmente la causa la identificó. De no terminar lo que hacía en todos los aspectos, se empezó a manifestar en la comida, en el cuaderno, en el trabajo. Sí, ¿Qué llegó? eso que el no tenerlo era una creencia del papá, porque la mamá era muy controladora, pero el papá nunca pudo terminar o hacer lo que él quería, ¿sí? Y entonces él hacía que el hijo haga lo que él no quiso, no pudo. Entonces él tenía ese comportamiento desde chiquito, heredado pues, generado por el papá. Mira qué chévere. Y ahí es donde entramos en lo que les decía, a veces ya entrando en estos terrenos, vamos a ir al pasado. Pero el enfoque no es terapéutico, eso sí es bien claro, debemos tenerlo. O sea, nosotros nunca vamos al pasado porque estamos ya queriendo dar un diagnóstico de lo que puede estar pasando. Ahí sí. O sea, no somos terapeutas, o sea, a pesar de que estemos entrando en terrenos más profundos, no somos todavía terapeutas. O sea, el coach sigue siendo aliado de su coach. Y lo acompañamos a él, si es el caso, de ir al pasado, pero como aliado, para que sea él que tome conciencia de esta historia. Finalmente, el tiempo solamente existe en el presente, el pasado no existe. Lo que existe son los recuerdos. Sí. O sea, estamos centrados en la mente. Y ahí, por ejemplo, a él le hice una pregunta porque yo le dije, bueno, y si haz de cuenta que estás hechizado, porque él no, o sea, cuando me simulaba la ventana de Harry, de pronto esa creencia la tenía
bien oculta y yo no la pude tampoco ver, ¿no? Entonces, cuando identificamos que tenía así, yo le dije, bueno, supongamos que lo que tú tienes es un hechizo. Entonces, ¿cómo crees que te puedes quitar el hechizo? Así de literal. Entonces dijo, pues, si es... Es una pregunta cortita. Cuando empezamos nosotros con el proceso, y yo entendí y conocí el coaching, a mí me parecía la varita mágica para solucionar todos los problemas. Luego entramos en una parte donde decíamos hay cosas que no podemos abordar desde el coaching, tenemos que cederlas a un profesional. Hablemos puntualmente de la drogadicción. Yo me sentí un poco frustrado con eso. De hecho, tengo un caso de esos. Y ahora se me vuelve a abrir la ventana porque no estaba ya tan desenfocado, como que se puede. ¿Qué me decís de eso? Lo que pasa es que ustedes vieron en el primer slide, yo puse programa de educación y coaching de salud bien, porque es un programa que estoy yo desarrollando, muy consciente de esos límites donde el coaching tradicional llega, porque ese tipo de situaciones también ya los había vivido, y digamos, no, es que si me quedo en lo que dice dice, no, pues, esta persona que el universo me la puso en mi camino, y que si me la puso y mi intuición me dice que le puedo apoyar, pues sigue todo, claro, y dice, no, mira, dice que es un caso para un profesional de la salud. Ok, entonces ahí nació el porqué. Y finalmente acá que voy es ese límite. O sea, la ICF lo que está buscando es que esta labor, el coaching en general, pues mantenga una estructura, una seriedad, una ética, un profesionalismo y que sea una producción respetada y calce dentro del sistema. ¿Ok? En ese calzar dentro del sistema finalmente tiene que poner los límites. O sea, no meterse en temas de salud. Porque el tema de salud en Estados Unidos es bien estricto. Entonces, si no, o sea, no somos nada de salud, es un enfoque de consultoría, de apoyo, o sea, no vamos a meter con personas que estén en casos de depresión, de drogadicción, inclusive una persona que dice yo quiero bajar de peso, le dice eso no es para Los Ángeles de coaching, eso es para un nutricionista. Yo quiero un coach para ver si me separo o no de mi esposa. Y si eso no es Ángeles de coaching, si eso es una terapia de pareja. Así es la ICF de estricta. ¿Por qué? Porque se cuida en ese aspecto. Donde se meta en un lado donde ella ya una profesión establecida con todas sus asociaciones médicas, de terapeutas de eso, se le daña prostituir la profesión, se le daña encaminado a ellos. Digamos que esa es su labor, o sea, no los juzgo. O sea, ellos lo que están buscando es que el coaching tenga cabida. Gracias a organizaciones como la ICF, el coaching ha logrado entrar en entornos donde si no hubiera esa seriedad, esa estructura, el profesionalismo, los límites, no le hubieran dado nunca cabida. Nos hubiéramos quedado así hablando de esto y el sistema, las empresas tradicionales, los hippies allá que hablan de energía, no se hubiera dado la apertura para entrar en esos entornos. Cuando entran ahí y uno ya, cuando tocas el alma humana, a veces ahí ya se da la toma de conciencia, que era lo que se necesitaba a nivel global, sobre todo en esos centros de poder, las empresas, las organizaciones, que son quienes están llevando mucho las riendas de nuestra sociedad a nivel del planeta. Entonces, de pronto ellos ni siquiera son conscientes de eso, pero están haciendo una labor importante. O sea, más quienes hemos acogido el coaching como una labor sagrada, como que sentimos que hay una misión importante de contribuir a mejorar nuestro entorno y por ende pues, a mejorar también la sociedad como tal, a un nivel profundo, pues entonces empezamos a entrar en esos terrenos. O sea, eso es parte de lo que yo he sentido como llamado. Porque ya el coaching, así digamos tradicional clásico, pues, sí, soy sincero, a mí ya no me estaba vibrando mucho. Porque me sentía muy limitado, como tú dices. El entorno de coaching empresarial lo trabajé durante 2 años y yo estaba cayendo otra vez en un patrón. Con rol de coach, pero me estaba sintiendo igualito como cuando era ingeniero. El viaje, las sesiones aquí, la agenda, 8 sesiones diarias y dije, bueno, esto otra vez es un ritmo de vida, entonces, conciencia, ¿no? Entonces, repitiendo ahí. Entonces, todo ese proceso lo llevamos a profundizar, ya ir identificando hacia dónde es que la vida te quiere poner, entonces quiere que tú seas partícipe,
protagonista, cuál es la música que tú llevas adentro y que la quieres ofrecer al mundo. Y que ante eso no te limite nada, ni siquiera el mismo nombre de coach. Es algo que yo lo he venido pues trabajando en mí y pues tengo ahora la fortuna de encontrar personas afines a eso y que están abiertas también a recibir y a compartir, a construir en equipo toda esta información ahora. Sí, y que de aquí nos salga luego una versión de coaching para un nicho específico de personas, digámoslo así, con mayor nivel de conciencia, que ya estén necesitando unas nuevas herramientas. Qué chévere, coaching para maestros. ¿Me siguen entonces? Sí. Bueno, vamos a la técnica, porque es que estos temas son tan chéveres que... Sí, no sé qué aquí. Bueno, muy resumidamente, porque también no nos podemos ir al detalle, sabiendo que universo interno, universo externo, es un reflejo, ¿okay? Que nada pasa allá afuera sin que haya algún componente interno que esté contribuyendo a que eso se genere. Entonces, cuando nosotros encontramos en nuestros coaches, en nuestras sesiones, temas de rechazo, temas de vergüenza, temas de juicio hacia alguien, de molestia, que me afecta algo o alguien, sepamos que eso es ventana para trabajar en internamente consciente. Como un ejemplo, me molestan los políticos. ¿Qué te molesta? No, que son deshonestos, que son ladrones. Entonces, que uno en el coaching tradicional, no, pues es normal que te moleste, ¿no? ¿Quién le va a gustar que un político sea ladrón? Siempre pues que son quienes dirigen las riendas de nuestra sociedad. ¿Okay? ¿Cómo podrías darle una nueva mirada a eso? Coaching tradicional. Coaching que estamos aprendiendo aquí, bueno, ¿en qué te robas? A ti mismo. ¿Notan la diferencia? ¿Notan la diferencia? Porque quiere decir que si hay algo allá afuera que me molesta, es porque eso está pasando dentro mío. Ahí tengo una pregunta ahí. Sí. ¿Se contextualiza al cliente antes de arrancar con las sesiones? Tu intuición te lo dirá. Tu intuición te dice si la persona está lista como para ir a trabajar internamente ese aspecto. Ya. Si no está listo, tú le haces coaching tradicional. ¿Okay? Y que llega hasta donde el nivel de conciencia le permita. Y es alguien que ya está listo, o sea, yo quiero, o sea, que ya sabe, por lo menos, digamos, que está consciente de que su realidad externa está muy relacionada con su realidad externa. Hay personas que ya están en esa onda y no son coaches. O por lo menos no tienen concepto. Sí, tienen el concepto de que sí, de que lo que pasa dentro mío finalmente se manifiesta Aunque afuera. no lo entienden. Sí, ya. Hay unas conversaciones ya se va. Exactamente. O hay otro estado, no sé si yo estoy confundido, pero hay otro estado de necesidad tal de solucionar una situación que acepta lo que se le diga. Y eso le permite una mente abierta, como cuando uno toma de todo para el bendito dolor de cabeza y nada le funciona, y después le dicen, no, váyase a las 4 de la mañana con agua caliente. Terapéuticamente como que no funciona, no le suena a uno como lo digo, cuando no está tan abierta, que le funciona. Me hago entender, es un poco eso, porque a veces es el estado de la misma persona, porque esa misma necesidad, y esa misma necesidad le hace que su ego se desbolate un poquito, sea permeable y entre un nuevo concepto. Ah, claro. Es como cuando uno el tema de la meditación. A veces la persona busca estar muy consciente para hacer estados de meditación, entonces busca, no sé, las 7 de la noche, que está uno muy despierto todavía con energía. Muchos expertos en el tema recomiendan practicarlo a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Más allá del concepto de la energía y la vaina, es porque uno está somnoliento. Entonces el ego está medio despistado y no aparece la racionalidad en el ejercicio. Entonces lo asocio en ese sentido, que también puede suceder eso. O por lo menos yo he visto eso. Esto que mencionas, y tú sí no podrías hacer el preámbulo o no. Yo me tomé 2 sesiones con una persona para, digamos, trabajar un marco conceptual. Porque era una inquietud que en el momento en que yo hacía la explicación preguntaba, bueno, uno a veces ya sabe a dónde va a desencadenar esto, porque pues hay un conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de hacer el ataque,
Pero sí, yo para qué voy a hacer esa cosa tradicional, que no sé qué, que dice cuándo, que a lo mejor la persona, bueno, y eso no te va. Entonces yo me tomé 2 sesiones, haciendo un marco conceptual, la persona fue como abriendo los párpados, como que encontrando cosas que le sonaban como coherentes. Y después empezamos un trabajo ya de eso. Chévere. Hay un tema bien interesante de Cairo, de Byron Katie. Byron Katie, sí. ¿Cierto? The Work, claramente. The Work, exacto. Y es no sé, le llega a la persona esa ya al fondo. Vale, una claro, la creencia que le está generando la situación, por ejemplo. Chévere, ¿no? ¿Cómo se llama? Byron Katie. Byron Katie. Mejor dicho. Sí, lo voy a ver. Aquí vamos a salir nosotros. ¿Verdad? directa. Eso. Y Katie de Katie. Cartier. De o de Work, buscar The Work. Y también te aparece. No, sí, Vamos a trabajar. Sí. Importante eso que menciona Don Oscar, que normalmente está en la apertura. Y si la persona ya da apertura, de pronto no está ni con pero si da apertura, que le entremos ahí de una. Bueno, no se le puede preguntar o sea, por ejemplo, en ese ejemplo que dice, me molestan los políticos ladrones. Pues uno no le puede tirar de pronto la pregunta así como, ¿en qué te robas a ti? O sea, de una, sino hacérsela un poco más diplomática, pero que vaya a lo mismo. Pues digo, o sea, eso es un ejemplo, pero Ah. sí, es por intuición, ¿no? La cosa de la intuición es tu guía. Tu intuición te dirá si puedes irle de una, o le haces así. Sí, o hay personas Todo depende del cliente. hay personas que están respondiendo de la mente, y una pregunta de estas lo saca de la casilla en la que está y ya ella se desnuda y se entrega a la sesión. ¿A ti no te pasó con un coaching que tenías que le dijiste algo así y después le fue a decir a la esposa? Lo mismo. Nada, también. Bueno, sigamos acá con la técnica, chicos. Entonces, primero, saber eso. Saber que cuando un coachee está hablando de algo que le molesta o sale juicios hacia algo o se siente avergonzado de algo como que le da pena nombrarlo o lo rechaza, ¿okay? Como que le causa dolor, que no vamos a muy ligado al juicio está eso. O sea, vamos siempre que eso externo que él ve que le causa eso está dentro de él.